Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan el día de hoy a este espacio de capacitación que miplanilla.com tiene para todos nuestros usuarios, clientes y demás relacionados. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y yo hago parte del equipo de formación y capacitación en Mi Planilla. Bueno, mientras esperamos que más personas se conecten a esta sesión y a esta transmisión, quiero recordarles que esta conferencia del día de hoy está siendo grabada y la van a encontrar disponible al finalizarla en nuestro canal de YouTube. Entonces, adicional de contarles esto, pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos compartan y a su vez que activen todas las notificaciones para que siempre estén enterados de cada vez que hagamos estos espacios de capacitación. Para nosotros es muy importante que todas las personas que se conectan a estos espacios, que son independientes, estén enterados y al día en todos los temas de seguridad social. Pero más importante aún que conozcan la información de primera mano, porque a veces tenemos que, es que me contó Pepito, es que yo le escuché a esta persona, a mi prima, a mi tío. Pues no, en estos espacios queremos que ustedes sepan y conozcan la información de primera mano. Bueno, entonces la invitación es a que compartan nuestra sesión y nos sigas en todos nuestros eventos. El día de hoy vamos a tocar un tema bien importante para todos los independientes y es una pregunta que tenemos pues las personas que no tenemos un contrato formal de trabajo sino que somos independientes y es, ¿será posible que algún día nos pensionemos? Pues bien, para esto contamos el día de hoy con la compañía del doctor Jorge Palacio de la firma Barrera Palacios. Lo presento. El doctor Palacio estudió jurisprudencia en la Universidad del Rosario y cuenta con especializaciones en Derecho de la Empresa y Derecho Laboral y Seguridad Social. Actualmente es socio de la firma Barrera Palacio Abogados, entonces es una persona que cuenta con bastante experiencia en estos temas y lo traemos hoy para que nos acompañe y nos cuente todo lo que debemos saber los independientes para saber si nos pensionamos algún día. Doctor Palacio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. A mí cuando me dicen doctor me siento viejo, entonces díganme Jorge, por favor, y en las consultas, Jorge, por favor, tal cosa. Les voy a ser absolutamente sincero. Hoy vamos a hacer una jornada maratónica porque quisimos traerles mucha información. Van a encontrar incluso, seguramente pues la presentación va a ser compartida con ustedes y va a quedar la grabación. Vamos a pasar algunos slides, incluso los vamos a pasar relativamente rápido, porque lo que queremos es compartirles la información, la mayor cantidad de información posible, teniendo en cuenta que vamos a hablar de régimen de ahorro individual, fondos de pensiones, vamos a hablar de colpensiones, vamos a hablar un poquito de reforma pensional, es decir, tenemos mucho por abarcar. Entonces, no quiero hacer introducciones muy amplias, ya Tatiana nos contó lo que vamos a hacer, estamos felices de estar con ustedes, somos Barrera Palacio Abogados, somos una firma que se dedica exclusivamente a temas de derecho laboral y seguridad social, y la idea hoy es, yo lo que me puse a pensar es, quiero entregarle esta información como si le estuviera hablando a mi mejor amigo, es decir, a mi mejor amigo independiente diciéndole, oye, ¿cuál es la mejor forma que tienes tú para pensionarte? ¿Ok? Entonces, con base en esa conversación que vamos a tener nosotros, vamos a mirar cómo es estar en Colpensiones, cómo es estar en un fondo privado y finalmente, de acuerdo a mis condiciones personales y familiares, saber dónde debo estar yo afiliado en un momento determinado. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vámonos de una vez a la presentación y vamos a mirar entonces cuáles son esas características que tienen cada uno de los sistemas y finalmente qué me podría terminar convenir más a mí como independiente. Entonces, vamos a hablar hoy del sistema de pensiones. Acuérdense que el sistema de seguridad social, el sistema de protección social, tiene tres grandes sistemas: el sistema de salud, el sistema de riesgos laborales y el sistema de pensiones. Nos vamos a concentrar en el sistema de pensiones. A uno cuando es joven, cuando tiene 20, 30, 40 años, a veces no le interesa el tema pensional y si uno habla con muchas personas encuentra que es una cosa que dice o yo nunca me voy a pensionar o oiga, a mí me faltan tantos años que en este momento la verdad es que a mí no me interesa el tema o no me parece importante, no me parece relevante, tengo unas angustias, tengo que comprar comida, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar el colegio de mis hijos o la universidad. Ahorita mi prioridad no es el sistema de pensiones, no es la cotización al sistema de pensiones. Y cuando van llegando al tiempo, cuando le empieza a hacer falta 5 años, 4 años, 3 años, empiezan a decir, oiga, ¿cómo es que está el tema de mi pensión?
y van y revisan historias laborales y encuentran que tienen una cantidad de tiempos perdidos, que tienen muy poquitas semanas, que va a ser prácticamente imposible pensionarse. Y sobre todo, oiga, ¿yo sobre qué valor debí haber cotizado? ¿Será que fue un error haber cotizado sobre el salario mínimo en los últimos 10 años porque yo estoy en Colpensiones? Entonces, todas esas preguntas lamentablemente no se hacen a tiempo. Se hacen es cuando me está haciendo falta muy poco tiempo para llegar a la edad de jubilación. Y tenemos que tener, digamos, claro una cosa. De aquí y en adelante, y desde hace varios años, la gente ya no está viviendo de la pensión. Es decir, antes nuestros papás y nuestros abuelos estaban acostumbrados a que se pensionaban y recibían una suma que era muy cercana a lo que ganaban por salario en su empresa. Hoy en día la suma es considerablemente diferente. De hecho, a quienes mejor les va tienen una tasa de reemplazo del 80%, pero el común denominador es una tasa que está entre el 55 y el 65%. Es decir, uno más o menos recibe el 60-65% del valor sobre el que cotizó durante su vida laboral. Entonces, fíjense que decir que voy a vivir de mi pensión cada vez es más difícil, pero sin duda puede llegar a ser la base sobre la cual puedo yo solventar mi vejez, tener un 60% de lo que me ganaba, un 65% de lo que me ganaba y complementar a través de otras rentas que logré en mi vida o acciones o lo que le guste a cada uno. Digamos que ese empieza a ser como el panorama de lo que tenemos nosotros de aquí en adelante. Entonces, no dejen que llegue el último día y de hecho, si están aquí es porque seguramente están diciendo, oiga, voy a planearlo. De pronto puede haber algunos que están aquí y están en ese escenario que les estoy contando de que les faltan 3 años, 4 años, 2 años. Nunca es tarde, pero entre más antes le pongo atención al tema, muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del sistema de pensiones. ¿Qué es lo que nos está cubriendo ese sistema fundamentalmente? Nos está cubriendo invalidez, vejez y muerte. Y fíjense que son los 3 riesgos que uno está hablando. Digamos, yo estoy hablando aquí y se da uno cuenta, aterriza y piensa, oiga, esos 3 riesgos, y se da cuenta que son los 3 riesgos más importantes que tiene uno en la vida. O sea, si uno quisiera cubrir 3 riesgos, si le dijeran, oiga, voy a pagar un seguro para que me cubran algo, ¿qué cubre uno con un seguro? Cubre su vida, cubre su salud, invalidez y cubre su fallecimiento, ¿cierto? Para que le quede algo a los que están conmigo en mi núcleo familiar. Entonces, fíjense que el sistema de pensiones nos está cubriendo los 3 riesgos más importantes de nuestra vida. O sea, sí es importante cotizar al sistema de pensiones y fíjense que no solamente me está cubriendo mi tema de vejez, mi tema de mi pensión, sino me está cubriendo otros 2 riesgos muy importantes que son el tema de la invalidez y la muerte. Son de esas cosas que hasta que la persona lamentablemente no le llega, no se preocupa por. Y en Colombia pues tenemos una cultura, ustedes lo saben, de poca previsibilidad. No compramos tantos seguros, decimos a mí no me va a pasar nada, eso le pasa a otros, no a mí. Entonces, no somos muy juiciosos con 2 cosas, ni asegurando nuestras cosas, ni ahorrando. Y esos 2 temas son absolutamente relevantes para el tema de las pensiones. ¿Cuáles son las prestaciones que nos ofrece el sistema cubriendo la invalidez, la vejez y la muerte? Nos ofrece pensión de invalidez, pensión de vejez, pensión de sobrevivientes, indemnización sustitutiva, devolución de saldos y auxilio funerario. Esas son las prestaciones que nos ofrece el sistema de pensiones. Por supuesto, hoy en cuál nos vamos a concentrar. En esta que es la pensión de vejez. Pero es importante que ustedes sepan que el sistema de pensiones no solamente les está cubriendo ese riesgo de vejez, sino tienen cubierto todos estos otros riesgos. Entonces empezamos. Yo les dije que vamos a hacer esto chévere, vamos a hacer esto conversado. No voy a traer la ley 100, dice que el sistema de pensiones está compuesto por el régimen de ahorro individual, el régimen de prima media y las modalidades de pensión son estas. No, vamos a traer temas prácticos, nos vamos a hacer preguntas y vamos a contestar las cosas que normalmente nos preguntamos los colombianos del común frente al tema, al sistema de pensiones. ¿Listo? Entonces, hay preguntas muy comunes que normalmente tienen respuestas que están contaminadas o de temas políticos o de confusión o de desconocimiento. Entonces, ¿son mejores los fondos privados o Colpensiones? ¿Cuál es mejor? ¿Qué pasa si un fondo se quiebra? ¿Qué pasa si Colpensiones se quiebra?
¿Es verdad que los fondos solo funcionan para hacer más ricos a sus dueños y Colpensiones para que se roben la plata? Esas son las preguntas que comúnmente nos hacemos y como les digo, las respuestas normalmente están permeadas o por un tema político o por un tema de intereses económicos o por alguna cosa. Aquí les voy a garantizar una cosa a lo largo de lo que vamos a seguir hablando durante los próximos 30-35 minutos. Voy a ser absolutamente objetivo. A mí no me interesa ni promocionar fondos de pensiones, ni promocionar a Colpensiones, ni promocionar a políticos o preferencias políticas o partidos políticos, nada que ver. Hoy traemos información objetiva, absolutamente objetiva, y con base en eso, ustedes son los que tienen que tomar la decisión de qué es lo que les termina conviniendo más, si estar en un fondo privado o estar en Colpensiones, pero entendiendo la lógica y la dinámica que es lo más importante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema realmente detrás de todas estas preguntas? Y además de la falta de plata, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que me dificulta cotizar? Pues la falta del flujo de dinero. El problema realmente es que la pregunta está mal formulada. Yo no debería preguntarme si los fondos privados son mejores o Colpensiones es mejor, sino lo que debería preguntarme yo es, para mí, María, José, Pedro, Joaquín, Jorge, para mí, ¿es el sistema de prima media, el régimen de prima media más conveniente o es el régimen de ahorro individual más conveniente? En mi situación, en mi particularidad, porque no hay respuestas absolutas. Yo les voy a dar unas reglas generales, pero no hay respuestas absolutas. Cada uno dependiendo de su edad, de su profesión, de la periodicidad con que cotiza, de su ingreso, de su vida laboral, de sus planes de vida, incluso de su núcleo familiar, dependiendo de eso, le va a convenir más estar en un fondo de pensiones o estar en Colpensiones. ¿Ok? Entonces, vamos a ir dando pistas para empezar a entender cómo funciona cada uno y para saber a mí cuál es el que más me conviene. Entonces, Colpensiones. Acuérdense que cuando hablo de Colpensiones hablo de una cosa que se llama régimen de prima media con prestación, régimen solidario de prima media con prestación definida, régimen de prima media, Colpensiones. Cuando hablo de fondos privados hablo del régimen de ahorro individual con solidaridad, régimen de ahorro individual, fondos privados de pensiones. ¿Listo? Entonces, a mí Colpensiones, prima media, ¿qué es lo que me exige fundamentalmente? Me exige que cumpla unas semanas mínimas y que cumpla una edad, ¿cierto? Dos requisitos muy claros, muy específicos. Usted tiene que cumplir una edad y tiene que cumplir unas semanas de cotización. O sea, digamos que, por llamarlo de alguna manera, la lógica es fácil. O sea, entender el sistema es fácil, por lo menos en esta parte esencial, ¿cierto? ¿Qué es lo que me exige a mí un fondo privado? O sea, el régimen de ahorro individual. Me exige plata, un capital ahorrado. Ese capital está compuesto fundamentalmente por dos cosas. El capital que yo aporto, o sea, la cotización, más todos sus rendimientos. Y las dos cosas son muy importantes. Si no se generan buenos rendimientos, no voy a tener una buena pensión, ¿cierto? Entonces, fíjense que uno ya se va dando cuenta de dos cosas. El régimen de prima media tiene unos requisitos muy establecidos y funciona con una lógica muy particular, una edad y unas semanas. El régimen de ahorro individual, fondos privados, funciona con una lógica financiera. Financiera. ¿Qué es esa lógica financiera? Entre más recursos yo aporte, entre más rentabilidades genere, mayor va a ser mi pensión. ¿Se dan cuenta que tiene dos lógicas completamente diferentes? Tenemos dos sistemas que compiten entre sí, porque en este momento los tenemos compitiendo a Colpensiones y a un fondo privado. Compiten, pero tienen dos lógicas muy diferentes, dos dinámicas muy diferentes. Y tal vez ahí es donde empezamos a encontrar los problemas en el sistema de pensiones. ¿Listo? Entonces, una vez ya entendemos cómo funciona la lógica, vamos a ahondar un poquito más en los puntos. Entonces, en Colpensiones, ya dijimos dos cosas que necesito. Si soy hombre, voy a necesitar cumplir la edad de 62 años. Si soy mujer, voy a necesitar cumplir 57. Y me exigen 1.300 semanas de cotización. Aquí no puedo ahondar en esto, pero como spoiler les voy contando. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que salió muy recientemente que estableció que a partir del año 2026 se van a empezar a reducir las semanas para las mujeres hasta llegar a las 1.000 semanas de cotización. A partir del año 2026. En el 2026 empezaría la primera reducción de 50 semanas, es decir, a partir del 2026 las mujeres empezarían a pensionar con
1.250 semanas de cotización y van reduciendo de 25 en 25 cada año subsiguiente hasta llegar a las 1.000 semanas. Entonces, eso para que desde ya las mujeres que me están escuchando, las chicas que me están escuchando, sepan que si se pensionan después del 2026, van a tener que cumplir menos semanas. ¿Listo? Va a depender de qué año cumplen la edad de jubilación, pero van a necesitar menos semanas. Entonces, fíjense que estos son los requisitos en Colpensiones. ¿Qué pasa en un fondo privado? En un fondo privado, yo tengo que contar con un capital que me garantice el 110% de un salario mínimo. Más o menos, esto no son cifras que le apliquen a todo el mundo. Yo lo que quiero darles son cifras estándar, ¿ok? Información estándar. Más o menos en promedio, estamos llegando a que una persona para poderse pensionar con un salario mínimo en un fondo privado de pensiones está más o menos entre los 180 y los 200 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual, ¿ok? Eso depende de mil variables. Les estoy dando un parangón para que ustedes por lo menos tengan un promedio de lo que puede llegar a aplicarme a mí, ¿ok? Entonces, mínimo, más o menos unos 200 millones de pesos para poderse pensionar con una cifra muy cercana al salario mínimo, ¿listo? En un fondo privado. Pero los fondos también tienen una situación particular y es que tiene una cosa que se llama garantía de pensión mínima. ¿Qué es eso? Si usted llega a su edad de jubilación, 57 o 62, y no alcanza a completar el capital necesario para pensionarse, si usted completó 1.150 semanas, le dan una pensión de un salario mínimo. Esa es una pensión mínima. Fíjense que eso es una ventaja que tiene el fondo privado de pensiones. Ya los vamos a ir mirando y lo vamos a ir ahondando poquito a poco. Pero fíjense que, como les estoy diciendo, cada sistema muy por su lado, muy con su lógica, muy diferente. Y fíjense que cada uno va mirando, oiga, ¿qué será lo que me puede convenir más a mí? Fíjense que si yo soy independiente y no he logrado cotizar juiciosamente, tengo muchos baches en mi historia laboral, fíjense que la garantía de pensión mínima puede ser una opción muy interesante para el independiente porque tiene que cumplir, ¿qué? Menos semanas. Con 1.150 semanas y la edad ya podría pensionarse en un fondo privado. Entonces, fíjense que aquí vamos ya encontrando pistas de lo que le conviene a cada uno, ¿cierto? Eso es lo importante. Yo ir haciendo mi diagrama de cuál es mi situación, cuáles son los pros de estar en un lado, cuáles son los pros de estar en el otro, a ver qué resulta ser más conveniente. ¿Listo? Entonces, aquí vienen preguntas importantes. Toda la vida nos han dicho que en el fondo privado no cuenta la edad ni cuentan las semanas. No es una camisa de fuerza. Yo en Colpensiones no me puedo pensionar de ninguna manera antes de los 62 o de los 57. En un fondo privado sí me puedo pensionar antes de la edad, pero hay un pequeño detalle. Siempre y cuando tenga la plata suficiente para pagarme la pensión, ¿cierto? Entonces, si yo a mis 62 años necesito 200 millones para pagarme una pensión de un salario mínimo hasta el día que me muera, pues si me quiero pensionar 5 años antes, pues necesito mucho más de los 200 millones para poderme pensionar, porque necesito pagarme pensión por 5 años más, ¿cierto? Entonces ya no necesitaré 200, sino necesitaré 300 millones o 260 o 270 millones de pesos para poderme pensionar, ¿cierto? Entonces, en un fondo privado, ¿puedo pensionarme antes? Sí, puedo pensionarme antes, siempre y cuando tenga el capital suficiente. Pero fíjense que en la pensión mínima, en la garantía de pensión mínima, sí es importante tanto la edad como las semanas, si estamos hablando de pensión mínima en un fondo privado. Entonces, fíjense que es cierto que no es una camisa de fuerza la edad en un fondo de pensiones para pensionarse, pero dos temas. Número uno, necesitas el capital, necesitas mucho más capital porque vas a pensionarte antes. Y número dos, sí son importantes las semanas y la edad frente a la garantía de pensión mínima. ¿Listo? Que nos quede claro ese punto. Vamos sacando entonces las primeras conclusiones preliminares de lo que hemos hablado hasta este momento. Número uno, no existen respuestas absolutas acerca de cuál sistema es mejor. No hay un sistema mejor que otro. No hay un sistema que le convenga más a todos y sea peor para todo el mundo. No. Hay algunos que les conviene un sistema, hay otros que les conviene otro sistema. ¿Dependiendo de qué? De mi situación que dice acá, individual, ¿ok? No es más difícil pensionarse en uno o en el otro. De hecho, va a ser difícil pensionarse en cualquiera de los dos, ¿ok?
Pero sí existe una cosa, no puedes conocerse, y es que la lógica de prima media de Colpensiones es mucho más fácil de entender. O sea, es mucho más plano todo. Yo me pongo dos metas, cumplir una edad y cumplir unas semanas. En el fondo privado es diferente. Tengo que cumplirme la meta de acumular un capital, acumular unos rendimientos. Acuérdese que en los fondos hay digamos que tres opciones de estar yo en un fondo de alto riesgo, de bajo riesgo, de riesgo moderado, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que la lógica del sistema de ahorro individual, del régimen de ahorro individual, sea un poquito, digamos que más difícil de entender. Hay que estarle poniendo bolas todo el tiempo. Mientras que si yo estoy en Colpensiones, pues yo ya sé que simplemente cumplo unas semanas y cumplo una edad, ¿ok? Entonces, ninguno de los dos sistemas ofrece por sí mismo mesadas. Vamos a ver unos parámetros y se van a dar cuenta que posiblemente le convenga a unos más que otros, dependiendo cuál es el ingreso sobre el cual cotiza. Eso puede haber unas luces, pero no significa que en todos los casos sea igual. Y por supuesto, la base, digamos, la base sobre la cual cotizo va a depender, digamos, de eso va a depender mi pensión, tanto en el uno como en el otro. Muy bien. ¿Qué debo saber frente a mi cotización? Importante, en Colpensiones, el fondo, digamos que todos los aportes van a un fondo común y de ese fondo común se saca la plata para pagar todas las pensiones. En el fondo privado, cada uno tiene una cosa que se llama cuenta de ahorro individual. No significa que esa cuenta sea de libre disponibilidad. Uno no puede sacar la plata cuando la necesita. No, esa plata es para pagar la pensión, ¿cierto? Entonces, ahí hay cuentas de ahorro individual. Cada uno va haciendo su capital y cada uno tiene su cuentica de ahorro. Entonces, para que ambos, digamos, para que nos demos cuenta fácilmente de cómo funciona cada uno, este marranito es el régimen de prima media. Todo va a ese fondo común, a ese marrano común. Y algunos podrían decir, es marrano además porque subsidia altas pensiones. Sí, eso es cierto. Y esta vaquita, esta vaca, cuando nace una vaca, ¿es cierto? Es diferente. Esta vaquita es mi vaquita porque cada uno está teniendo aquí su plata, ¿cierto? Entonces, no, lo dije completamente al revés, ¿cierto? Me pegué una enredada tenaz. No, Colpensiones es la vaca. Colpensiones es la vaca donde todos aportamos y de ahí sacamos para pagar todas las pensiones, la cuenta, ¿cierto? Todos aportamos para pagar la cuenta, todos aportamos para pagar las pensiones. Aquí en mi marranito es mi marranito particular, mi chanchito. Ese chanchito es mío, de Jorge. Lo que pasa es que yo no puedo romper el chanchito cuando yo quiera. El chanchito solo se rompe para pagar ¿qué? Mi pensión, mi pensión. Perdónenme por haberlo enredado en ese punto. Entonces, ojo con esto porque vamos entrando a aspectos bien claves y bien importantes. ¿Qué ventajas podría tener estar en Colpensiones para una persona? Vamos a mirar. Primero, ya se los había dicho, es un sistema mucho más simple. No tengo que preocuparme por rendimientos financieros, no tengo que preocuparme por multifondos, ni por cuánta plata hay en mi cuenta de ahorro individual. Solo debo preocuparme por cumplir una edad, por cumplir unas semanas y por tener una buena base de cotización durante los últimos 10 años. Eso es fundamental en Colpensiones. Entonces, fíjense que si mi vida laboral ha venido en declive, yo tuve muy buenos puestos, pero desde hace 5, 6, 7 años vengo en un declive total, pues hombre, tengo que revisar porque los últimos 10 años son importantes. Los últimos 10 años efectivamente cotizados, no son los últimos 10 años de edad, sino los últimos 10 años efectivamente cotizados. Entonces, fíjense que eso se vuelve clave para el tema Colpensiones. Entonces, eso es importante. Voy a la fija, las crisis de los mercados de valores no afectan mi pensión ni mis rendimientos, tengo certeza de cuál es el monto de mi mesada, tengo derecho a una mesada pensional adicional al año, es decir, 13 mesadas, hay garantía estatal para el pago de las pensiones y no me afecta para nada mi situación familiar. Eso es Colpensiones. ¿Qué ventajas puedo tener si estoy en un fondo privado? Si me gustan las inversiones, el tema de mercados de valores, indicadores económicos, por supuesto ese es mi lugar. Un mercado sano y creciente con permanencia en el tiempo puede garantizarme una buena pensión gracias a las rentabilidades, posibilidad de realizar aportes voluntarios con beneficios en impuesto de renta, posibilidad de mejorar el monto de mi mesada pensional realizando aportes voluntarios que desee, posibilidad de anticipar mi edad de jubilación, siempre que cuente con el capital necesario, por supuesto. Hay diferentes modalidades de pensión que me pueden permitir jugar con el monto de la mesada. Hay varias ofertas en el mercado porque hay diferentes fondos de pensiones
Y en caso de no completar el capital, pero si tengo las 1.150 semanas, puedo tener mi pensión de garantía, mi pensión mínima de garantía, o si no completo el capital ni completo las semanas, en caso que yo me muera, ese valor que tengo yo ahorrado en mi cuenta de ahorro individual puede pasar a mis herederos. ¿Cuándo es esto muy beneficioso? Si yo tengo, digamos yo en mi caso, pareja, esposa, pues yo lo que quiero es dejarle una pensión, ¿cierto? Pero si yo ya no tengo esposa, o soy viudo, o nunca me casé, pues a mí seguramente lo que me interesa es dejarle esa plata o a mis hijos, o a mis hermanos, o a mis papás, ¿cierto? Como no hay beneficiario de pensión, porque ya no tengo hijos menores de edad y ya no tengo pareja, pues no, la plata en Colpensiones se perdería, quedaría en el fondo común. En cambio, si estoy en un fondo privado, esa plata entra dentro de mi herencia, dentro de mi masa sucesoral, que decimos los abogados. Es decir, puede quedar a mis hijos, para mis hijos mayores de edad, o para mis nietos, o para el que termine siendo mi heredero. Entonces, fíjense que eso es una ventaja. Entonces, si yo soy una persona que tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, y sé que solo voy a vivir 3, 4 años más y me está faltando ese tiempo para la pensión, pues seguramente yo preferiría estar en un fondo privado porque puedo dejarle los 80 millones, 50 millones que yo tenga ahorrados en un fondo de pensiones a mis herederos. Se dan cuenta que cada cosa va sumando, que la situación particular de cada persona se vuelve esencial para saber qué es lo que más le conviene. ¿Se dan cuenta? Todos estos son los tips que yo quería darles para que se den cuenta que va mucho más allá de la ley 100, de las normas, de la ley 797. Es realidades personales las que determinan qué es lo mejor para su situación personal. ¿Listo? Slide fundamental. Ya vimos todo este tema puntual. ¿A quién le puede convenir entonces más estar en Colpensiones? Reglas generales para que ustedes las apliquen a su situación particular. Número 1, a quien cotice un alto número de semanas y su base promedio de cotización de los últimos 10 años sea el mismo o superior al de su vida laboral. Esta persona tiene que estar en Colpensiones. Seguramente, prácticamente con toda seguridad, le va a convenir estar en Colpensiones. Segundo, a quien simplemente tenga previsto y se ponga como meta cumplir la edad y completar las 1.300 semanas. A quien no tenga salarios altos cuyos aportes voluntarios lo beneficien de forma importante en materia de impuesto de renta, a quien no tenga una cultura de ahorro ni de inversión, a quien empieza su vida laboral con remuneraciones bajas, pero la termina en ascendente, a quien lleva 10 o más años cotizando a Colpensiones, por regla general, siempre ya le va a convenir quedarse ahí. Es decir, los traslados entre regímenes, si ustedes han sido personas que han saltado de un lado para otro, fondos privados 2 años, después saltaron a Colpensiones, después se devolvieron, después otra vez para acá, a esas personas que han tenido muchos datos, por regla general les conviene estar en Colpensiones, porque para estar en un fondo privado, ustedes necesitan estar quietos ahí para que esa plata les esté generando rentabilidad y empezar a cotizar muy temprano también. Si yo empiezo a cotizar tarde, tengo dos opciones. O tenerlo simplemente como un ahorro que voy a sacar al final cuando cumple la edad. Si esa es mi meta, es mejor un fondo privado para que le devuelvan esa plata. Si mi meta es empecé tarde, pero voy a cumplir las 1.300 semanas, lo mejor es estar en Colpensiones. Se dan cuenta que depende de lo que quiera cada uno, de la expectativa, de las metas que se ponga cada uno. Y por supuesto, a quienes eran beneficiarios del régimen de transición. Creo que aquí ya nadie es beneficiario del régimen de transición. ¿A quién le puede convenir más un fondo privado? A quien realiza cotizaciones sobre salarios muy altos al inicio de su vida laboral, que garantiza rendimientos durante muchos años, o sea, quien cotiza muy temprano, empieza muy temprano y empieza a cotizar sobre buenos salarios. A quien tiene que realizar cotizaciones por debajo del promedio de su vida laboral durante los últimos 10 años, porque fíjense que esa persona en Colpensiones va a ser muy afectada. A quien no tiene personas a cargo, a quien disfruta el manejo financiero de sus inversiones, a quien recibe un beneficio importante en materia de impuesto de renta por sus aportes voluntarios, a quien realice cotizaciones durante la vida laboral por debajo de los 2 salarios mínimos y solo puede alcanzar las 1.150 semanas para su garantía de pensión mínima, o quien quiera dejar como herencia el dinero de su cuenta a sus hijos mayores o a sus otros herederos. ¿Ok? A estas personas, por regla general, les conviene más un fondo privado. Entonces, ustedes ya han podido ir haciendo su checklist, ¿cierto? ¿Qué le conviene más al colombiano promedio? O sea, Jorge va aquí a frotar la lámpara y va a decir, va a sacar la verdad que hay detrás de todo el debate que hay con reformas pensionales, etcétera. No, pero les voy a dar
información objetiva, que es lo que necesitamos nosotros los colombianos en este momento. Si hablamos de aquel que cotiza sobre 1 o 2 salarios mínimos y con trabajos inestables, lo más seguro es que le convenga la garantía de pensión mínima de un fondo privado o que le devuelvan los aportes completicos con sus rentabilidades. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí como que nos quitan un velo y nos dicen miércoles, pero lo que pensábamos era que a los colombianos de bajos ingresos lo que más les convenía era estar en Colpensiones. Pues fíjense que no. Al colombiano de bajo ingreso, que está entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que más le conviene, por regla general, es estar en un fondo privado, porque o accede a la garantía de pensión mínima con menos semanas, o tiene la posibilidad de retirar toda su platica que ahorró durante todo ese tiempo, 30 millones, 40 millones, 50 millones, lo que haya logrado ahorrar con toda la rentabilidad que le generó ese fondo. Entonces, fíjense, si estamos hablando que el 80% de los colombianos cotiza sobre 1 o 2 salarios mínimos, pues llegamos a la conclusión que a la mayoría de ese 80% lo que le convendría más es estar en un fondo privado de pensiones. Increíble la conclusión. Estamos hablando de realidades y verdades objetivas, acuérdense. Segundo, si hablamos de quien cotiza sobre una base superior a 3 salarios mínimos y logra cotizar durante buena parte de su vida laboral, le convendría estar en Colpensiones, ya que el número de semanas, el exceso de semanas, aumenta su pensión y de 3 salarios para arriba, normalmente la pensión en Colpensiones da más alta que la que da un fondo privado. Y yo creo que ustedes tienen amigos, tíos, personas que ya se han pensionado y que comparan, oiga, lo que hubiera tenido en Colpensiones, me estoy inventando, 65%, en cambio en el fondo privado me están dando el 35, 40% de tasa de reemplazo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se da eso? Por todas estas variables que estamos hablando. Normalmente a quien cotiza de 3, 4 salarios para arriba, normalmente le va mejor en Colpensiones, pero siempre y cuando logre cotizar las 1.300 semanas, porque si no logra cotizar esas semanas, si yo ya sé que por nada del mundo voy a alcanzar esas 1.300 semanas, lo mejor es estar en un fondo privado para ver si alcanzo las 1.150 para la pensión mínima o que me devuelvan, repito, mi plata con rentabilidades. Y muchos de ustedes están diciendo, Jorge, pero ¿por qué hablas tanto de la devolución de la plata en un fondo privado si en Colpensiones también devuelven plata? Sí, pero devuelven una porción de esa plata y no devuelven nada de esa rentabilidad que hubiera generado. En cambio, en un fondo privado sí devuelven el completo de toda la plata. Ojo, yo aquí no he dicho en ningún momento que sea mejor el uno o el otro. Lo que les estoy diciendo es, depende de su situación y de su condición. ¿Listo? Y unas reglas o parámetros generales para que ustedes vayan entendiendo cuál es la lógica de cada sistema y cómo aplica dependiendo en qué circunstancia estoy. Si hablamos del informal que solo cotiza por temporadas, en ninguno de los dos casos va a lograr la pensión, porque no va a completar ni las 1.300 ni las 1.150. Entonces, a ese informal que de cuando en cuando tiene trabajos formales y le toca cotizar, porque además para presentar su factura o su cuenta de cobro, tiene que cotizar. ¿Qué le puede llegar a convenir más? Desde mi humilde punto de vista, estar en un fondo de pensiones porque tiene un ahorrito que le está generando rentabilidad durante un tiempo. O la otra opción es meterse en BEPS, en Colpensiones, ¿cierto? Y ese sistema de BEPS es otro ahorro que además le genera un subsidio, pero para estar en BEPS hay que ser juicioso. Hay que ser juicioso, hay que realizar la cotización, hay que realizar el aporte y digamos que el BEPS es mucho más hecho para el que no es independiente, sino es más informal que independiente, si me hago entender. O sea, el independiente formal muy seguramente le conviene más estar en el fondo privado porque hay mejor rendimiento. Al independiente informal, si tiene la posibilidad de cotizar, muy seguramente lo que le va a convenir más en sistema de pensiones es estar en BEPS, ¿ok? Entonces, eso importante, repito, para que sigamos entendiendo cuál es la lógica que puede llegar a aplicar. Si hablamos de nosotros, que claramente no somos el colombiano del común, que claramente de pronto podemos tener un ingreso un poquito más alto que el colombiano del común, pues depende entonces de todos los factores que hemos hablado nosotros anteriormente. ¿Ok?
No voy a meterme en temas técnicos, yo ya se los había avisado, les dije que iba a hablar con mi mejor amigo, que son ustedes, para darle toda esta información, todas estas recomendaciones, conversando. Sé que me van a decir, pero Jorge, solo conversas tú, pero es como si estuviéramos hablando, conversando, no dando una clase magistral. Que si quiero darles un tema técnico muy puntual para que ustedes sepan cómo van a liquidar la mesada pensional en cada uno de los sistemas. ¿Cómo se liquida la pensión en prima media, es decir, en colpensiones? Es una pensión que empieza entre el 55 y el 65% del IBL. ¿Qué es el IBL, Jorge? El IBL es el promedio de los últimos 10 años, o sea, el ingreso con el cual se va a liquidar su pensión. Se llama ingreso base de liquidación. El promedio de los últimos 10 años efectivamente cotizados. Ojo con eso, porque hay personas que dicen, Jorge, pero es que yo no voy a cotizar los últimos 5 años, entonces me va a quedar en cero la pensión por esos 5 años. No, toman solo los últimos 10 años efectivamente cotizados. ¿Listo? Entonces se echa para atrás. Si yo no coticé los últimos 10, pues se toman los 10 anteriores, que sí los coticé. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la pensión? Es esta fórmula que parece bien compleja, pero es facilísima. Es 65.5 menos 0.5 por S. Ese es el número de salarios mínimos al que correspondió el promedio de los últimos 10 años. Entonces voy a poner un ejemplo facilísimo, facilísimo. Yo en promedio tuve 2.460.000 pesos. Ese es mi promedio, ¿cierto? Esos son 2 salarios mínimos. Ese fue el promedio de los últimos 10 años. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a tomar 65.5 menos 0.5 por ese. Yo tengo 2 salarios, o sea, ese es 2 salarios, ¿cierto? 0.5 por 2 da 1. O sea, es 65.5 menos 1. ¿Cuánto da eso? Eso da 64.5. Entonces, a ese ingreso, a esos 2 salarios mínimos, van a multiplicarlos por el 64.5 y ese va a ser el valor de mi pensión. ¿Listo? Ahí está cada uno de los puntos para ver si alguno entendió fácilmente la fórmula y quiere aplicarla y proyectarlo. Ahí tiene la formulita. Entonces, ese sería el valor digamos, de la tasa de reemplazo, se llama técnicamente, de mi pensión. Y tengo que saber que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 me van a sumar un 1.5. Entonces, si ahorita me dio el 64.5, pero yo tuve 50 semanas cotizadas por encima de las 1.350, pues me van a dar el 64.5 más 1.5, ¿cuánto da? 66. Entonces, fíjense que me va subiendo por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 que yo coticé. Lo máximo que se puede llegar es hasta el 80%. Esa es la pensión máxima que existe en Colpensiones, prima media. ¿Listo? ¿Qué tengo en ahorro individual? En ahorro individual ustedes ya saben que depende del capital que yo tengo ahorrado, cuánta plata tengo, cuál es mi edad, porque entre más edad tengo yo, pues seguramente mejor va a ser mi pensión. Entre menos edad tengo, más bajita va a ser porque tengo que pagarme más tiempo una pensión, ¿cierto? Si tengo hijos menores de edad, estando ya llegando a mi edad de jubilación, o me dio por conseguirme una polluela o un polluelo bien jovencito, todo eso va a incidir en mi mesada. Entonces, fíjense que es diferente la lógica, es diferente la lógica. Quiero decirle cuáles son las modalidades. La que normalmente se presenta es esta que se llama retiro programado. Entonces, a mí me dice el fondo, mire, usted puede ir sacando en este momento 1.500.000 pesos y esa plática sigue en su cuenta de ahorro individual generando rendimientos, pero va sacando, ¿cierto? Va sacando, va sacando. Jorge, ¿qué hago cuando se me acabe la plata? No, el fondo tiene que calcular de tal manera que usted se pueda ganar por lo menos un salario mínimo hasta el día que se muera. ¿Listo? Entonces, no es verdad los que dicen, pero es que en el fondo se le va a acabar la plata y se va a quedar sin pensión. No. Lo que puede pasar es que vaya reduciendo la mesada. Eso sí puede pasar. Que al principio usted diga, oiga, me quería pagar una mesada un poquito más alta y entonces va bajando, va bajando, va bajando hasta llegar al salario mínimo. Eso sí puede llegar a pasar. Pero en ninguno de los dos casos se puede quedar sin pensión. Ni en Colpensiones, cuando dicen, se quebró Colpensiones, tiene que pagarlo en el Estado. Ni cuando le dicen, oiga, pero es que si se acaba su plata, no le van a pagar más pensión. No, los cálculos están hechos de tal manera que le paguen por lo menos un salario mínimo hasta el día en que usted se muera. ¿Listo? ¿Y qué pasa si el fondo es el que quiebra? Mire, hay una cantidad de reaseguros. De hecho, hay cosas que funcionan bien en Colombia, mejor que en el mundo. Algunas poquitas, esta es una de ellas. Estamos un sistema absolutamente reasegurado que garantiza, digamos, la estabilidad de ese dinero, de esos recursos en caso de que tengamos algún problema. ¿Listo? Recomendación súper importante. Tal vez, si salen solo con esto de todo lo que hemos hablado, ya es una ganancia tremenda. Vayan ya a su fondo de pensiones o a Colpensiones, a cualquiera de los dos, donde estén afiliados, vayan ya a una oficina
y pidan la doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? Es el derecho que usted tiene a que le digan dónde le va mejor, qué le conviene más en materia numérica. Yo ya les estoy hablando de otras variables. El fondo no va a mirar, digamos, los fondos no van a mirar si usted quiere dejar herencia, si no quiere dejar herencia, cuál es su situación personal. Nada de lo que yo les he contado, pero sí les van a mirar el cálculo estrictamente matemático. Usted puede decir, oiga, necesito que me proyecte ya mi mesada pensional con X valor o con lo que me estoy ganando ahorita. Proyéctemelo de aquí hasta que cotice a los 62 o a los 57, proyéctemelo y me dice cuál sería mi mesada en el fondo privado y cuál sería mi mesada en Colpensiones. Eso tiene variables, eso tiene proyecciones, tiene IPCs proyectados. Claro, nunca va a ser exacto, pero todo eso me va dando una idea. Y fíjense que esa idea numérica es fundamental. O sea, tal vez es el 50% de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, vayan ya a un fondo, al fondo o a Colpensiones, solicita su doble asesoría y dice, quiero que me proyecten mi mesada pensional. ¿Listo? Importantísimo. Acuérdense que yo me puedo trasladar de régimen cada 5 años. O sea, si yo me afilio hoy a Colpensiones, tengo que esperar 5 años para pasarme a fondo privado. Lo mismo, en fondo privado, para devolverme a Colpensiones tienen que pasar 5 años. Y la última decisión la puedo tomar cuando estoy, digamos, dejo de poder trasladarme cuando estoy a menos de 10 años de pensionarme. O sea, hasta antes de cumplir esos 10 años que me faltan para pensionarme, tengo para tomar la última decisión. Es el último momento que tengo para tomar la decisión. Entonces, si yo soy hombre, pues tengo hasta los 52 años para decidirme. Si soy mujer, pues tengo hasta los 46 años para decidirme, ¿cierto? Esa es mi última edad. De los 46 hasta los 47 es mi último momento para tomar la decisión. Alguien de pronto va a decir, Jorge, pero hay muchas personas que están demandando porque los engañaron, porque sí, eso es un comodín que se está en este momento, pero fíjense que hoy en día ya todos tenemos derecho a la doble asesoría. Al tener derecho a la doble asesoría, yo el día de mañana no puedo alegar, oiga, me engañaron, porque yo ya tengo derecho a ir a mi fondo o a Colpensiones a decir, oiga, por favor, denme toda la información, ¿ok? Entonces, la situación cambia para nosotros. Era uno, digamos, en ese momento, pero en este momento ya uno no puede alegar desconocimiento porque tiene derecho o acceso a esa doble asesoría. ¿Listo? Entonces, súper importante, háganlo ya. Les ha dado todos los parámetros, los 5 años para el traslado, los últimos 10 años. Jorge, ¿qué pasa si yo estoy dentro de los últimos 10 años y ya me quedé donde no debo estar? La única opción que usted tendría es analizar con un abogado la posibilidad de demandar ese traslado por el engaño, ¿ok? Eso habría que analizarlo ya puntualmente para mirar qué se puede llegar a hacer. Pero la idea es no llegar a ese punto y ya tomar la decisión informada con mi doble asesoría antes de llegar a ese momento de los últimos 10 años. ¿Listo? Muy bien. Vamos terminando, voy cerrando con esto. Esto lo va a pasar súper rápido. Yo les había advertido. Yo les había advertido que estos slides finales de la reforma pensional los iba a pasar muy rápido, pero es que no los puedo dejar con esta información porque me van a decir, Jorge, y si dentro de 10 días, ¿cómo va a pasar? Dentro de una semana, van a empezar a hablar de la reforma pensional, pues todo lo que dijiste, ¿en qué quedó? Entonces sí necesito darles esta información importante. ¿Por qué necesitamos una reforma pensional? Porque en este momento solamente 1 de cada 4 personas en Colombia se está pensionando. O sea, de cada 4 adultos mayores, solo 1 tiene pensión, el resto no tiene pensión. Entonces, eso es lo que estamos, digamos, lo que se busca mejorar a través de la reforma pensional. No se van a tocar ni temas con invalidez y sobrevivencia en la mayoría, no se va a cambiar la edad de jubilación y no se van a cambiar las cotizaciones, para que ustedes sepan claro, lo tengan claro. ¿Qué es lo que va a cambiar? Fíjense que yo les conté que en este momento hay 2 sistemas que compiten, ¿cierto? Yo puedo escoger o ahorro individual o puedo escoger prima media. Alguno de los 2, pero no puedo estar en los 2. Pues aquí lo que se busca es que estos 2 sistemas dejen de competir y Colpensiones asegure todos los colombianos hasta 3 salarios mínimos. Y de 3 salarios mínimos para arriba los aseguren los fondos privados de pensiones. O sea, todo Colpensiones, todo lo que sea ingreso hasta 3 salarios mínimos, los 3 primeros salarios de todo el mundo van obligatoriamente a Colpensiones. De lo que vaya de 3 salarios para arriba, todo eso va obligatoriamente a un fondo privado. Entonces, fíjense que acá tenemos por eso se llama sistema de pilares. Un pilar, primer pilar, que es hasta 3 salarios mínimos, que todo va a Colpensiones, todos a Colpensiones, y de 3 salarios en adelante va al régimen de ahorro individual, o sea, a los fondos privados. Y acá tenemos 2 pilares que son los que buscan
ayudar a todos esos colombianos que no se están logrando pensionar a través de un pilar solidario básico, donde pueden llegar a tener una renta básica de 223.800 pesos, y un pilar semicontributivo, donde puede haber muchos beneficios para los independientes que no tienen contratos permanentemente formales. Ahí hay un nicho interesante para revisar en ese pilar semicontributivo, porque es la transformación de BEPS, profundización de BEPS, otra cantidad de beneficios, pensión familiar, una cantidad de situaciones para que las personas puedan pensionarse. Tiene ventajas adicionales, por ejemplo, por temas de género. Las mujeres, por cada hijo que tengan, se les va a reducir hasta 50 semanas. Máximo, ese beneficio no puede ir más allá de 3 hijos, es decir, tendrían una deducción máxima por los 2 hijos. Entonces, todo eso para que lo tengamos en cuenta y sepamos de qué estamos o de qué van a hablar cuando hablen de la reforma pensional. Entonces, fíjense, todo lo que vaya hasta 3.480.000, que en este momento son 3 salarios, todo ese es el aseguramiento básico del pilar contributivo que va al fondo público, que es Colpensiones. Lo que vaya de los 3.480.001 hasta arriba, eso va a ser el pilar contributivo complementario, que son los fondos privados. Y por supuesto va a haber un pilar de ahorro voluntario para el que quiera hacer ahorro voluntario o seguir haciendo ahorro voluntario. Eso, digamos que va a continuar. Entonces, el ejemplo para ir cerrando. Pensemos en una persona que tiene un salario, en este caso vamos a pensar en un ingreso que le da un IBC de 5 millones. O sea, yo como independiente, ¿qué ingreso tendría que tener para llegar a un IBC de 5 millones? Pues normalmente es el 40%, ¿cierto? Entonces, en este caso, para llegar al 40%, para que el 40% sean 5 millones, pues obviamente van a necesitar un ingreso superior a los 9 millones de pesos, ¿cierto? Pero, digamos, es importante para que ustedes sepan cómo se descompondría este ingreso. Yo tengo un IBC de 5 millones. Los 3 primeros salarios de esos 5 millones se irían a prima media, es decir, a Colpensiones. Y el excedente, lo que esté más arriba de los 3 salarios, se va obligatoriamente a un fondo privado. Entonces, Jorge, yo soy independiente y cotizo sobre 2 salarios mínimos. ¿Puedo seguir en el fondo privado como estoy ahora? No. Tú eres obligatorio, afiliado obligatorio al pilar contributivo del Colpensiones. No puedes estar en un fondo privado. Nadie que gane menos de 3 salarios mínimos puede estar en un fondo privado. Tiene que estar obligatoriamente en Colpensiones. ¿Quién puede estar en Colpensiones y fondo privado? Quien gane más de 3, porque va a cotizar los 3 en Colpensiones y el excedente en un fondo privado. ¿Ok? O sea, fíjense que hay reglas absolutas. En Colpensión, ¿puedo estar afiliado a Colpensiones solamente? Sí, todos los que ganen menos de 3 salarios mínimos o hasta 3 salarios mínimos. ¿Puede haber alguien afiliado a Colpensiones y fondo privado? Sí, los que tengan ingresos superiores a 3, porque Colpensiones básico hasta 3 y el excedente o el resto va a fondo privado. ¿Puede haber personas afiliadas solamente a fondo privado? Respuesta rotunda. Si la reforma pensional pasa como está, no habría personas afiliadas solamente a fondo privado, porque el básico es en Colpensiones. ¿Listo? Para que les quede claro. ¿Quiénes estarían en el régimen de transición? Que tal vez es lo más importante que quería compartirles. ¿Qué es el régimen de transición que está dentro de la reforma pensional? Es que las reglas que yo les acabo de presentar, es decir, lo mismo de prima media, 1.300 semanas, 57.62, lo mismo de ahorro individual, capital, puedo cotizar hasta un salario mínimo, garantía de pensión mínima, todo eso, todo lo que les acabo de explicar, se mantiene o se mantendría solamente para las personas que hagan parte del régimen de transición. Porque para todos los que no estén en transición, pues ya no hay garantía de pensión mínima, ya no hay nada de eso, sino aplica son el pilar solidario, con pensiones hasta 3 salarios, el excedente en fondos privados de pensiones, ¿ok? Entonces, ¿quiénes harían parte de ese régimen de transición para cerrar nuestra sesión? Los hombres que a la fecha de entrada en vigencia de la norma o del sistema, o sea, si se aprueba, digamos, vamos a pensar que se aprobara en tiempo récord la reforma pensional, eso mínimo le van a dar 6 meses o un año para entrar en vigencia. Yo pienso que digamos que hay que proyectar y lo mínimo sería entrar en vigencia 1 de enero del 2025, ni siquiera del 2024. Entonces, que más o menos, eso va a cambiar y ustedes tienen que estar pendientes de eso. Más o menos que a 1 de enero del 2025 tengan hombres 900 semanas cotizadas o mujeres 750 semanas cotizadas.
Si logran cumplir con ese requisito, más o menos a 1 de enero del 2025, hay que esperar a ver cómo lo dejan en la reforma, pero para que ustedes lo tengan más o menos como parámetro, yo haría parte del régimen de transición y puedo seguir en todo lo que hemos hablado ahorita, optando o por Colpensiones con todas las que les di o por un fondo privado con todas las reglas que les di. Si tienen menos de este tiempo y se aprueba la reforma pensional, ustedes ya querían matriculados obligatoriamente o en Pilar Solidario, Colpensiones si ganan hasta 3, o en Colpensiones y fondos privados si ganan más de 3 salarios mínimos. ¿Listo? Esa era la información que quería compartir yo con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido muy relevante y no sé si tenemos espacio para un par de preguntitas. Jorge, muchas gracias por la presentación. Claro que sí, qué conversación tan interesante, porque a modo de conversación, pues creo que entendimos todo lo que nos quisiste decir, entendemos que fue un tema pues maratónico, pero para nosotros desde mi planilla es importante que las personas conozcan todo lo que nos contaste. Muy buena presentación. Bueno, tenemos un par de preguntas, vamos a intentar solucionar las que más podamos. Entendemos que todos los casos son particulares, pero vemos la generalidad. Jorge, nos llega una pregunta y es, si ya tengo las semanas, pero me falta la edad, ¿debo seguir cotizando? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Afecta la pensión? Yo lo que entiendo es que, no sé, una mujer cumplió 57 años, tiene las semanas, no, ¿cómo es? Sí, tiene las semanas, pero tiene, no sé, 53 años. ¿Debe seguir cotizando? ¿No debe seguir cotizando? Entonces, mira, eso depende de 1000 variables, pero te voy a decir las variables más importantes. La primera es, ¿yo necesito seguir cotizando como independiente para poder seguir facturando? Si la respuesta es sí, pues fíjate que tu propia actividad te está dando la respuesta y es, oye, para poder facturar, para poder presentar tu cuenta de cobro, pues necesitas seguir cotizando al sistema de pensiones, ¿cierto? No puedes decir, como ya cumplí las semanas, entonces yo soy independiente y no necesito cotizar al sistema. No le puedes decir eso a tu contratante. Entonces, eso, súper importante. Esa pregunta es clave para, nos llega muchísimo. Yo como independiente, si ya tengo cumplidas las semanas, ¿puedo decirle a mi contratante que no cotizo al sistema de pensiones? La respuesta es no. Yo como independiente solo me relevo de la obligación legal, ojo, si yo presento una cuenta de cobro de la obligación legal en el momento que cumplo la edad y el tiempo. ¿Listo? Entonces, edad y semanas. Jorge, yo tengo la posibilidad de elegirlo, porque X o Y motivo, por mi tema, yo lo que tengo son arriendos, no tengo ni idea. Pero entonces yo tengo la posibilidad de elegirlo. Mira bien, acuérdense que si yo cotizo más de las 1.300, por cada paquetico de 50 me van a subir un 1.5% de mi tasa de reemplazo. Entonces, sí es bueno, en volumen de semanas, es bueno seguir cotizando. Pero si el tema es que me vas a decir, Jorge, pero toda mi vida coticé sobre 3, sobre 4, sobre 5 salarios y ahorita lo máximo que podría cotizar es sobre 1, pues fíjate que ese 1, pues estás subiendo por número de semanas, pero por ingreso, por el monto, fíjate que puedes estar afectando los últimos 10 años. Entonces, por eso me toca compilarles todas esas variables para ver cuál es tu situación y que de acuerdo a esas variables que yo te estoy dando, pues podamos tomar la mejor decisión. Sí, lo que mencionabas hace un momento, y es cada caso es un mundo pues aparte. Listo. ¿Qué pasa en el escenario contrario, que también tenemos la duda? Tengo la edad, pero no tengo las semanas. Entonces, ¿un hombre hasta qué edad puede decir voy a seguir pagando mensualmente? ¿Hay un límite de edad o puedo hasta los 70 años seguir pagando mi mensualidad para intentar pensionarme? Es como el contrario de la primera pregunta. En estricto sentido, yo puedo seguir cotizando. O sea, digamos que nadie me va a sacar del sistema, por llamarlo de alguna manera. O sea, yo puedo tener personas a los 70 años cotizando a Colpensiones. Eso es viable. En la práctica, pues es difícil, ¿cierto? Pues yo a los 70 años seguir cotizando. Entonces yo les diría, mire, por regla general, si yo veo que tengo 65 años y soy hombre y me faltan todavía 500 semanas son 10 años de cotización. ¿Voy a seguir trabajando hasta los 75? Pues seguramente la respuesta es no. Entonces, en ese momento, pues yo seguramente lo que diré es, oiga, voy a optar mejor entonces por la devolución de saldos si estoy en un fondo privado o la indemnización sustitutiva si estoy en Colpensiones. ¿Qué sí debo tener en cuenta? Si yo solicito alguno de estos, dejo de cubrir el riesgo de invalidez y de muerte. Entonces, si yo quiero, fíjense que yo estoy solo pensando en vejez, pero si quiero seguir cubriendo invalidez y muerte, la única opción sería seguir cotizando. Entonces, no pensemos solo en riesgo vejez, pensemos también en riesgo de invalidez y muerte. Entonces, todo eso, otra vez vuelvo a lo mismo. Lo que les doy es muchas variables para que cada uno tome su decisión informada.
Perfecto, entendido completamente. Tenemos otra pregunta y es, ¿soy independiente? ¿Puedo cotizar de manera intermitente? ¿Puedo cotizar un año, dejar de cotizar 6 meses, vuelvo y cotizo otros 2 años, dejo de cotizar? ¿Hay algo que me obliga a que todo el tiempo debo estar cotizando como independiente? No, digamos no. La ley lo que te dice es, si tú como independiente tienes tus ingresos o estás facturando con un contrato de prestación de servicios, tienes tu cuenta de cobro con un contrato de prestación de servicios, pues la ley te dice, oye, independiente, tú tienes que cotizar al sistema, ¿cierto? Lo mismo, los rentistas de capital. El rentista de capital, el sistema le dice, tienes que cotizar al sistema. Y si no cotizas, ¿quién te llega? Tatiana, ¿cómo se llama ese pulpo que llega a todas partes a cobrar los aportes del sistema de seguridad social? La UGPP, ¿cierto? Entonces, la UGPP puede estar detrás de ti si tú tienes los ingresos. Si yo soy independiente, pero el tema, la pregunta es, Jorge, un año tengo ingresos, al otro año no tengo, al otro año sí y al otro año no. Pues claro, tú cotizas cuando tengas ingresos, cuando no, no cotizas. Ahí es cuando yo les digo, analicen toda la información que les di, a ver si lo que les conviene más es estar en fondo privado para que tengas ese ahorrito, o en Colpensiones, pero tienes que completar las 1.300, o miras si puedes llegar a ser beneficiario de BEPS. Entonces, mientras tienes tus ingresos digamos, como contratista formal, cotizas a Colpensiones, y durante tus tiempos que no tienes, intentas hacer el aporte a BEPS y ahí vas formando tu ahorro. Ahí enlaza otra pregunta. ¿Qué son los BEPS? Nos preguntan las personas que nos acompañan. Esos beneficios económicos periódicos. Lamentablemente por tiempo no pudimos ahondar en eso, pero para que ustedes lo entiendan, es una cotización que se busca que yo tenga, no es una pensión, es un auxilio, buscando tener un auxilio, es decir, una suma inferior al salario mínimo que me paga el sistema, pero es una suma inferior al salario mínimo. O sea, es una especie de auxilio pensional. Depende del ahorro que yo haga en BEPS, el día de mañana me van a pagar 200.000, 300.000, lo que yo haya logrado acumular en ahorro. Eso suma mi ahorro más un subsidio que me da el Estado. Entonces, la idea es hacer ese aporte. ¿Ese aporte qué requiere? Ese aporte lo que requiere es en Colpensiones, porque eso es en Colpensiones, yo digo, oiga, yo me afilio a Colpensiones y quiero empezar a cotizar BEPS. Entonces, con eso se habilita que yo haga ese ahorro mensual. Bueno, interesante para todas las personas pues que tienen dudas acerca de ese programa, pero ahí en alguna otra oportunidad tocaremos el tema. ¿Cuántas semanas son un año? Interesante pregunta, porque sabemos por regla general que son 50, pero hay personas que no tienen claro, oiga, ¿cuántos años, cuántas semanas? Entonces, esa es la regla general. Nosotros, regla general, decimos 50. Si quiere ir a un poquito más aproximado, tome 52. Yo le diría, tome 52 por año. Lo que pasa es que a veces en el año se pierde una semana, dos, entonces por eso uno dice 50. Pero si quisiera, o sea, para tener un parámetro general, tomen las 50. Es un valor interesante. Fíjense que 10 años son 500 semanas, que era lo que les estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Y si tomo 10, 500, pues 20 son 1.000 y 1.300, ¿cuántas son? Pues estamos hablando ya de 26 años, ¿cierto? Entonces, más o menos estamos hablando de 26 años de cotización para completar las 1.300 semanas, como número grande, sin entrar en los detalles. Más o menos 1.300 semanas son 26 años de cotización. Perfecto. Es un dato importante porque a veces el lenguaje de los independientes será por años, será por semanas, entonces importante tener ahí el dato que sea más por semana. Bueno, y con esta pregunta cerramos el espacio y la sesión para todas las personas que nos acompañan. Es una pregunta un poco más técnica, pero me dice y es, para alcanzar el capital del mínimo que mencionabas en el fondo privado, ¿se tiene en cuenta el bono pensional? Sí, el bono pensional es para aquellas personas que estando en Colpensiones se trasladan a un fondo privado. Digamos que ese es el valor de lo que uno hablaría del bono pensional. Ese bono pensional, por supuesto, se vuelve dinero. Entonces, yo coticé X semanas en Colpensiones, pues eso se vuelve un bono, ese bono pues se suma al capital. Ese bono era muy interesante para los que estaban en el régimen de transición. Digamos que ahí hablaba uno realmente de bono pensional. Hoy en día, digamos que hablar de bono pierde un poco el sentido, pero todo eso suma, o sea, todo eso suma al capital, todo lo que tú tengas, llámese bono pensional, cuota aparte, todo eso suma al capital que tienes en tu fondo privado. Y para otra cosita, antes de que nos vayamos, en la reforma pensional se habilitaría la cotización por semanas, que eso podría también ser muy favorable para el independiente. Entonces, esa opción está contemplada dentro de la reforma pensional también para que le hagamos seguimiento. A esas cositas que les dije, hacerle seguimiento. Oiga, ¿qué pasó con lo que dijo Jorge de la transición? ¿Qué pasó con lo que dijo de la fecha? ¿Qué pasó con lo que dijo de las semanas mínimas requeridas para que le hagamos seguimiento a esos puntos?
Perfecto. Jorge, muchas gracias por tu compañía. Gracias a todas las personas que se conectaron en este espacio. Nos preguntan mucho en el chat si podemos enviar las memorias de esta presentación. Contarles que esta sesión queda grabada en YouTube. Ustedes nos encuentran en YouTube como Mi Planilla. Ahí pueden entrar y validar todo lo que Jorge nos contó, lo que nos presentó, lo que nos puso de tarea de seguimiento. También lo vamos a encontrar ahí en la sesión. Entonces, agradecerle a todas las personas que nos acompañan. Jorge, a ti por tu compañía, mil y mil gracias por este espacio. No, a ustedes gracias por la paciencia y esperemos que haya habido cositas de verdad que nos sirvan. Detalles más prácticos. La vida del derecho es más práctica y así se entiende mejor. Así es. Jorge, mil gracias y feliz día para todas las personas que estuvieron en la sesión. Muchas gracias por su compañía. Gracias por la invitación.